Yo te diría que de las imágenes iniciales de una mesa de concertación y un equipo de infectólogos y virólogos, hasta hoy lo que vemos es una degradación enorme, enorme, en donde, dadas las circunstancias de Argentina, pandémicas, económicas y sociales, deberíamos ver exactamente lo contrario y de hecho reforzar el trabajo que salió mal el año pasado, mejorándolo. ¿Qué es el trabajo que salió mal el año pasado? Tenemos una situación sanitaria con una segunda ola, pero además ya el acumulado de los datos de Argentina muestra una mala administración de la pandemia, con un impacto económico enorme, con un 42% de pobreza, que además en el conurbano es 51%. Entonces, en lugar de estar debatiendo de esta manera, deberíamos ver cómo abordamos colectivamente ese problema. ¿Por qué estamos preocupados? ¿Estamos preocupados por la salud? Claro que estamos preocupados por la salud. ¿Estamos preocupados por la segunda ola? Sí. ¿Estamos preocupados por las nuevas variantes que circulan? Sí. ¿Estamos preocupados también por la educación? Sí, claro que sí. Porque se perdió un año entero de clases y en ese año entero de clases se desligaron de las escuelas 1,5 millones de chicos. Casi nadie debe haber alcanzado los objetivos que tenían planeados. Yo veo docentes, chicos y familias que están tratando de recuperar los objetivos hace 1 año y medio, porque se olvidaron de aquellas cosas que aprendieron hace 1 año y medio. Y me parece que en lugar de abordar esas cuestiones de la manera más rigurosa posible, si queremos conseguir los dos fines y saber en qué momento estamos dispuestos, dado la gravedad de la pandemia, a pagar el costo de no tener educación, en qué momento y por cuánto tiempo, en lugar de discutirlo rigurosamente, se politiza y hasta el propio sistema federal, porque las federaciones tienen a veces competencias con límites difusos, se está utilizando para crear un nuevo conflicto. Y creo que de eso tenemos que salir rápido, rápido. ¿Esto es desidia o una estrategia? ¿Cómo? ¿Es desidia, confusión del poder o una estrategia? Yo creo que es una mezcla de las dos cosas, sinceramente. Vemos, ya sea por la administración de la vacuna, por la consecución de las vacunas, por las promesas incumplidas, por la falta de transparencia, por las promesas y de cómo iba a evolucionar la pandemia, por la falta de previsión en el presupuesto de que esto podía ocurrir y había que poder darle un sustento a aquellos que no iban a poder ganárselo. Por todas esas cosas lo que vemos es un gobierno nacional que subestima la utilización de los datos para gestionar. Y creo que frente a ese panorama, en lugar de recrear una mesa y compartir datos de manera más rigurosa, trata de esconder sus propios yerros acusando. Eso es lo que veo de la provincia de Buenos Aires a la ciudad de Buenos Aires. Sí. Como que eligieron... a ver si lo interpreto. Tal vez la pandemia en la provincia de Buenos Aires estaba más complicada y se tenían que cerrar las clases, pero como es un aliado del oficialismo, se involucró en ese problema Rodríguez Larreta, algo así. Bueno, yo creo que hay una enorme sensibilidad social con el tema de las clases porque cada uno que tiene hijos, yo tengo, ve lo que está ocurriendo. Y como decía antes, no solo los que se desconectaron de la escuela, también tenés el aumento de la desigualdad y que estamos perdiendo mucho tiempo de aprendizaje de los chicos en un contexto, vuelvo a decir esto, de 42% de pobreza. Si nosotros quisiéramos ver cómo vamos a revertir eso, bueno, una de las cosas que tenemos que mejorar rápidamente es la educación. Entonces, en ese contexto hay mucha sensibilidad. Y en ese contexto de sensibilidad me parece que se trata de compartir costos. Entonces, si el gobernador de la provincia de Buenos Aires quería cerrar en este momento, está bien, puede cerrar, pero es parte de cómo articular entre una y otro distrito y con el gobierno nacional. ¿Por qué digo esto? Porque si ustedes nos escuchan a nosotros y lo escuchan al jefe de gobierno, nadie dice que la educación no tiene que cerrar nunca, jamás. Lo que estamos diciendo es que de acuerdo a los datos que tenemos, pasan algunas cosas que no ameritan hoy por hoy cerrar la educación. Y lo que sí nos gustaría ver es que si hay un día en que se debe cerrar la educación, tenemos que haber cerrado todo el resto antes. Para que se entienda, no es que cierran al mismo tiempo los shopping, que los viajes de egresados, que los casinos, que las escuelas. Si tenemos que llevar al extremo de que algo tan importante como la educación tiene que ser, o la presencialidad de la educación tiene que ser suspendida, tenemos que haber tomado todo el resto de las medidas antes.
Llegamos a tener el año pasado casinos sin presencialidad en las aulas, ¿no? Eso también es importante. Digo, eso abonó a la enorme sensibilidad y bronca en algunos sectores de la sociedad por lo que estaba pasando con la presencialidad. Sí, y además esa bronca viene alimentada, insisto, por los errores del año pasado. La primera cuarentena, producto del desconocimiento del virus, producto de que uno podía tratar en ese momento de implementar lo que se llama una estrategia de supresión, nos encierro y que el virus no deje de circular y entonces lo corto. Y producto de que se podía tomar tiempo para ampliar las capacidades del sistema de salud. La primera cuarentena estaba justificada. La segunda, la tercera, la cuarta, ¿hasta cuándo? Pensemos que a esta altura, el año pasado, había alrededor de 3.000, 3.500 casos acumulados. Y estábamos encerrados y sin clases. Entonces hay una enorme sensibilidad con respecto a eso porque lo del año pasado fue mal calibrado, fue mal gestionado. Ustedes me han escuchado decir que el año pasado apenas se creó el comité de infectólogos y virólogos, había que tener otros comités. No se podía consultar sobre una sola cosa. Bueno, eso, dado los yerros del año pasado, se debería reconocer e implementar eso. Se implementó en una última reunión en la Casa Rosada, hubo sociólogos. Sí, pero digo, fíjate vos que en materia de datos, ¿sí? Ahora, el presidente muestra algunos datos vagos sobre por qué cerrar en la ciudad de Buenos Aires la educación, y frente a eso el jefe de gobierno le responde con que de los 750.000 personas que van a establecimientos educativos, docentes, no docentes, auxiliares, alumnos, se detectó COVID en el 0,89%. Y de esos, aislada la burbuja, eso se extendió al 0,012. ¿Cuánto es eso? Son entre 80 y 100 personas que se contagiaron en el ámbito donde van 755.000. Quiere decir que si hay un lugar donde no es que no vas a detectar casos de COVID, sino que no se está produciendo el contagio adentro, es en las escuelas. ¿Eso quiere decir que no las vas a tener que cerrar? No, porque hay otros elementos, particularmente si la pandemia recrudece. Pero cuando el presidente saca el tema del transporte, el jefe de gobierno le responde, miren, esto está pasando con el transporte. Y cuando dice que la excusa es lo que ocurre en las puertas del colegio, es mejor arreglar lo que ocurre en la puerta del colegio que impedir que tengan lugar las clases. Entonces, frente a esos datos y frente a otra vez, un sistema federal, lo que uno tiene que esperar es mayor armonización y mayor rigurosidad en compartir esos datos para ver cuál es el problema y por dónde se resuelven. ¿Qué es lo que ha pasado en estos últimos tiempos? Todo lo contrario de eso. Ha habido cada vez más agresiones, ¿sí? Además de esas agresiones, las justificaciones van en contra de lo que los propios funcionarios del Gobierno Nacional dijeron antes, y sobre esos datos que muestra el jefe de gobierno no hay respuesta. Entonces, yo creo que es momento otra vez de bajar un poco los decibeles y ver si dentro del marco de la convocatoria que hace la Corte podemos encontrar otra manera de trabajar en un país que tiene muchos problemas estructurales, muchos problemas coyunturales y que es un país federal que necesita cierta interacción profunda para poder resolver problemas comunes. ¿Por qué? Porque si no ocurre lo que conversaban ustedes antes. Primero, hay padres que están preocupados porque los chicos no tienen escuela, pero además asustados con la evolución del virus. Eso se transmite a los propios... Y ahora se sumó que las autoridades, había consenso de que no había mucha posibilidad de contagio en las escuelas. Ahora de golpe parece que sí, o sea, de contagio de los padres, ahora hay gente que está preocupada por que sus hijos se contagien en las escuelas porque los datos son confusos por la economía, o sea, pero por eso estamos todos mareados, cada vez más mareados. Y además, la manera de resolver conflictos en lugar de en una mesa sin agresiones, con mucho diálogo y datos, es a través de otros medios. Y esos medios, particularmente la justicia, va escalonando decisiones que no prevén un rumbo claro. Entonces, lo que se genera es una incertidumbre pavorosa y los chicos, además, hay que explicarles todos los días si van a ir o no al colegio y por qué, lo cual también los angustia en otras dimensiones. Entonces, me parece que es un momento de volver a serenar los ánimos. Yo hoy hablé con el jefe de gobierno, como siempre, él dice, acá nosotros estamos dispuestos a dialogar, dispuestos a consensuar, dispuestos a discutir los números. Había trascendido que el ministro del Interior de Pedro había convocado a la oposición a hacer como una comisión del COVID. ¿Eso avanzó o no? Que yo sepa, no. Pero otra vez hay que ver cómo es el marco de la convocatoria, ¿sí? Yo creo que si las convocatorias son serias en cuanto a qué es lo que se pretende de trabajo común, vamos a estar todos dispuestos, todos dispuestos. Ya creo que lo hemos demostrado muchas veces eso.
Pensaba si en parte hay política o barro político, o sea, las malas prácticas de la política, o si quizás no hay cierta situación o de colapso a la hora de trabajar operativamente o de impericia, porque siempre parece aplicarse, o muchas veces, una idea del trazo grueso, ¿no? De, por ejemplo, aplicar las medidas no a la mínima unidad sanitaria o a la mínima comunidad posible, sino a todo. Digo, esto fue lo que dejó el año pasado y hoy volvemos a ver algo similar, ¿no? Bueno, eso que vos decís es importante porque el año pasado uno de los mayores problemas de la cuarentena es no haber tenido en cuenta que no todo es el AMBA, ahora que ahora está de moda. Entonces, vos tenés 85% de los municipios tienen menos de 15.000 habitantes. Catamarca le llegó el virus recién el 4 de julio. Entonces, vos los habías dejado sin clases y sin actividad económica un montón de tiempo. Entonces, hay esa realidad en un país grande, federal, y con una distribución demográfica bastante desigual, heterogénea, lo tenés que contemplar. Y eso implica mucho más trabajo interjurisdiccional y con cada uno de los distritos. Y eso no pasó. Y acá, otra vez, no está pasando. Entonces, vos me decís, datos, mirá, está claro que hay problema en la ponderación de las cosas que son importantes. Una semana antes o 10 días antes de decidir el gobierno nacional que las escuelas tienen que ser cerradas, dejó transitar 4,5 millones de personas, el 10% de la población por todo el país, mientras las nuevas cepas aumentaban su peso dentro de la dispersión o la difusión de la enfermedad, del virus. Entonces, ese contraste te marca que hay una falta de criterio. Yo creo que con ese contraste, más medidas que ya habían sido anunciadas, fue que el ministro Trota y la ministra Bisotti dijeron que no iban a cerrar las escuelas. Y de golpe te encontrás con esto. Entonces está claro que hay una marca de imprevisión. Dentro de un contexto general donde es difícil prever, que le pasa a muchos países del mundo. Ahora, fíjate esto. Vos para decidir cerrar hoy, tenés que tener alguna indicación, algún modelo de cómo va a evolucionar el virus, lo visible y lo invisible del virus, porque lo visible del virus es lo que vos detectás, ¿sí? Pero como no todo el mundo se testea, tenés una parte invisible del virus. Vos tenés que predecir cómo va evolucionando el virus, porque en virtud del virus real, no de los contagios diarios que se informan, es que te va a evolucionar la cantidad de UTIs que necesitas. Ahora, esa curva se contrasta con otra, que es con ¿y cuántos vas a ir vacunando? Porque si el gobierno nacional dijera, como dijo en algún momento, voy a tener 20 millones de vacunas, y nosotros le creyéramos, la verdad que casi no hay motivo. ¿En qué tiempo? No, ahora, este mes. Bueno, entonces cerremos por 15 días y ya vamos a estar todo. Bueno, pero eso no es confiable. Entonces, esa variable que vos tenés que incorporar en tu modelo para ver cuál es el doble juego, ni siquiera la tenés con certidumbre, ni siquiera el gobierno nacional te dice por dónde va a avanzar. La ciudad estima eso en función de, piensa que la vacunación hacia adelante va a ser parecida a la que hubo. ¿Sí? Ahora, por ahí la vacunación adelante se acelera, entonces no querés pagar costos excesivos ni sociales, ni económicos, ni pedagógicos. O por ahí la vacunación se desacelera y no querés pagar más costos sanitarios. Ahora, esa información, ¿dónde se discute? ¿Dónde está? ¿Dónde se acuerda? Bueno, esa mesa que antes existía, en mi opinión, la primera etapa de esa mesa la dinamitó el presidente cuando le sacó los fondos a la Ciudad de Buenos Aires, y la segunda lo acaba de ser. Entonces, me parece que hay que reconstituirla rápidamente. Mientras tanto, la Argentina, ¿no? Hablábamos la semana pasada y decíamos, un dato como 4,8% de inflación mensual hubiera ocupado básicamente buena parte de cualquier noticiero, digo, particularmente en la Argentina estamos acostumbrados a una alta inflación, pero de verdad es muy alta y básicamente aleja cualquier posibilidad de llegar a una proyección cercana al 30% como la que tenía el ministro Guzmán. ¿Qué se hace con eso? Es más grave, mira, más grave que si llegás o no a la proyección, ¿sí? Porque en definitiva es una proyección, es el hecho de que cada punto porcentual en donde vos perdés ingresos reales, es decir, donde la inflación sube más que tus ingresos, genera medio punto de pobreza adicional. Entonces Argentina tenía... Perdón, ¿podría repetir ese dato? Sí. La pobreza se mide por ingresos versus una canasta. Entonces, si esa canasta sube de precios y tus ingresos no suben igual que la canasta, cada diferencia de 1% en que caen tus ingresos reales, ¿sí? Tu capacidad de compra, genera medio punto de pobreza adicional, que son 235.000 personas nuevas que caen en la pobreza. Y hay una diferencia muy grande, en mi opinión, entre la pobreza que tenemos ahora y la del 2002, que fue 54% en el pico. En la del 2002, nosotros tuvimos un tsunami que se llevó puesta la clase política, 5 presidentes en 2 semanas, generó esa pobreza.
rompió todos los contratos y Argentina padeció una caída de 10 puntos del PBI en ese año. Ahora, también ese tsunami social, económico, político, se removió los obstáculos que tenía Argentina para crecer. De golpe el tipo de cambio era hipercompetitivo, de golpe teníamos superávit fiscal, de golpe teníamos otra vez la posibilidad de expandir monetariamente y bajar las tasas, y entonces la pobreza colapsó. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con un núcleo duro de pobreza, con un país que tiene apagados desde hace mucho tiempo los motores para crecer y en donde además no le damos entidad a la discusión de la educación? Hace rato que no se la damos, porque ahora estamos discutiendo si abrir o no las escuelas, no estamos discutiendo una mejor educación. No es eso lo que estamos debatiendo. Y esto solo, la priorización de que tienen que estar las escuelas abiertas o que tienen que ser lo último que se cierra, eso es lo que está en discusión, que es casi el fundamento básico de un tejido social y de la construcción a futuro de la posibilidad de salir de eso. Y esto ni siquiera estuvo el año pasado. El año pasado era un silencio ensordecedor que no habláramos de educación. Porque el gobierno, el Estado argentino, para no echarle la culpa a un solo gobierno, el Estado argentino, frente a la emergencia de la pandemia, no sabía cómo llegarle a los chicos. No sabía. Y replicó las desigualdades existentes, pero no sabía qué decir que, ¿cuál es el núcleo de lo que tenemos que enseñar, por ejemplo? El núcleo de lo que tenemos que enseñar está en distintos formatos para llegar a los chicos, no por la pandemia, sino chicos en distintas situaciones. No. Tenemos en la carrera docente, cuando uno mira lo que ocurrió, los directivos, porque ustedes saben que en el escalón de la carrera docente el grado máximo es director o directora de escuela, pero a veces no es que las capacidades que necesitas para ser el mejor docente, el mejor director son las mismas. Entonces, cuando vos ves a aquellos directores que tienen mejor capacitación o que tienen más facilidad para el trabajo de organizar, esas escuelas se organizaron mejor. ¿Eso se discutió antes en Argentina? No. Entonces, no es que tenemos un sistema educativo que tiene fortaleza tal que frente a escenarios que no se prevén puede reaccionar. No tenemos eso. Lo mínimo que estamos discutiendo es esto, es qué nivel de priorización le damos a la escolarización en un contexto de mucha incertidumbre sanitaria. ¿Qué nivel de priorización? Nadie está diciendo hay que dejarlas siempre abiertas, hay que... No, estamos diciendo qué nivel de priorización. Y cuando uno ve otras cosas que están ocurriendo, uno dice, bueno, es evidente que no le damos el mismo nivel de prioridad que a otras cuestiones. Y a nosotros lo que nos gustaría ver, dada la importancia que tiene como pacto fundante la educación, es que realmente, si tenemos que cerrar la educación, ya tenemos que haber cerrado todo el resto antes. Martín Lustó, gracias por esta charla con nosotros. Gracias.